Razones para adorar, creo que hay muchas, que me mueve a estarlo adorando cada domingo y cada día que me levanto. Es el amor que me expresa Jesús cada día. Saber que muchas veces la he embarrado y muchas veces he cometido errores muy graves y siempre encuentro a un Dios, a un Jesús que me abraza, me perdona y me dice, vamos para adelante. Un momento donde estaba solo y digamos que llorando en un momento difícil, lo único que hice fue colocar una canción a Dios y adorarlo, y en ese momento digamos que viví una de las cosas más bacanas con Dios, y fue sentir su paz y sentir ese momento y ese tiempo donde uno puede decirle a las demás personas que vivió una experiencia con Dios. Hola familia, entre sus brazos, espero que todos estén muy bien y estén llevando este tiempo lo más tranquilos posible. Espero que todos tengamos la certeza y la fe de que Dios va a mejorar las cosas. Sigámosle pidiendo a papá que sane la tierra y vamos a darnos cuenta que en el menor tiempo posible vamos a poder estar reunidos de nuevo, abrazándonos y contándonos toda la experiencia que vivimos durante este proceso, que no nos va a servir para nada más que para crecer como iglesia y como personas. Los amo mucho y espero poderlos ver muy pronto. Hola, un saludo para todos ustedes. Sé que dadas las circunstancias hemos estado separados, pero también sé que este es un tiempo de bendición para estar en familia, para reconocer a Dios en nuestros planes, para llenarnos más de Él y sobre todo para recordar que no hay ninguna situación que se salga de sus manos. Les envío un abrazo virtual. Dios les bendiga. Iglesia, familia y todos los que se reúnen en este grupo hoy, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Este mensaje es para llevar esperanza, fe y amor a cada uno de nuestros hogares. Estamos pasando una situación muy difícil, no estamos acostumbrados a estar encerrados, pero lo estamos logrando. Animándonos los unos a los otros, motivándonos los unos a los otros y ayudándonos. Hemos pasado situaciones duras y difíciles y hemos salido adelante en victoria. Y esta no va a ser la diferencia, también saldremos adelante y saldremos en victoria. ¡Ánimo! Sigamos adelante con la mirada puesta en nuestro Dios en nuestros tiempos de oración. Muchas gracias a todos y grandes bendiciones. Buenos días, hermanos y hermanas de nuestra iglesia. Le estamos enviando en la mañana de hoy un fraternal saludo en el que haya sabiduría en nuestra conducta diaria. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Muy buenos días. Gracias a sus hermanos por sus saludos. Aquí nuevamente saludándole desde nuestra casa. Pero con la convicción, con la fe, con la certeza de que Dios tiene el control de absolutamente todo lo que está ocurriendo. Y también con la promesa de que Dios oye a sus justos. Así dice la palabra de Dios en el Salmo 34:15. Dice así la palabra de Dios: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Señor, y sabemos que no nos somos considerados buenos por nuestros actos. Somos considerados buenos y justos delante de ti por la obra de tu Hijo en la cruz. Y en esta mañana, Señor, gritamos a ti, Señor, pidiéndote auxilio por la situación que estamos viviendo en nuestro planeta. Señor, necesitamos de tu pronto auxilio. Necesitamos, Señor, de que tú coloques tu mano poderosa y bendigas, Señor, nuestro planeta. Padre, en esta mañana, Señor, como iglesia, Señor, como la Iglesia Universal, nos unimos a ti para clamarte, Señor, para clamar tu bendición.
Padre, bendice Dios, bendice Dios, bendice nuestro planeta, Dios. Bendícelo, Señor, ve, coloca tu mano poderosa, Señor. Ese es el auxilio, esos son los gritos de auxilio que hoy tenemos para ti, Señor. Pero Padre, ahora, Señor, nos disponemos para adorarte a ti. Y te pedimos, Señor, que tú seas recibiendo la alabanza y la adoración que tu iglesia tiene para ti, Señor. Recíbela, Señor. Señor, nos unimos en un solo propósito y es ministrarte a ti, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios omnipotente, que tiene control de absolutamente todo. Hoy te alabamos y te adoramos como nuestro Dios. Recibe, Dios, la alabanza, recibe la adoración. También coloco delante de ti a mi hija Carol Andrea, Dios, y te pido, Dios, que ella sea el instrumento que tú tienes hoy para bendecir nuestras vidas. Hable nuestra mente y nuestro corazón para lo que tú deseas hablar, esa palabra de consuelo, esa palabra de fortaleza que tú tienes para tu iglesia hoy. Padre, que seas tú, Señor, hablando a través de ella, que seas tú, Señor, bendiciéndonos tú a través de ella, Dios. Y nos disponemos, Señor, para alabar y para escuchar tu palabra, Dios. Amén. Hola iglesia, feliz domingo, espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este servicio, en esta nueva forma de alabar a nuestro Dios. Les damos muchas gracias porque pues obviamente como familia seguimos conectados por medio de la tecnología. Gracias por todos esos mensajes que pudimos ver al principio de Aleja, de Laurita, de Don Carlitos que tanto queremos. Y todas esas cosas hacen que nos unamos como iglesia. Y les quiero dar muchísimas gracias porque nos han acompañado también en los tiempos de oración. Así que bueno, los invito a que nos acompañen alabando a nuestro Dios. La vez pasada nos dimos cuenta que por medio de la forma en la que igual hicimos la adoración, podemos, digamos que romper barreras y romper fronteras. Así que hoy les tenemos una sorpresa. En la pantalla estarán apareciendo José y Dani, que estarán saludando. Y bueno, digamos que esto nos une aún más como familia que somos, nos une más como iglesia. Así que bueno, vamos a adorar a nuestro Dios. Así que iglesia, ahí con sus palmas, yo creo que podemos comenzar un poquito. Eso, a ver señora, las palmas. Muy bien. Sobre montañas voy, caminando sigo aún. Escucho algo venir, tus aguas vienen hacia mí. Un manantial sin fin, el cual me lleva a ti. Fluye en mí, fluye en mí. Iglesia, con sus palmas acompáñenos. Llena mi alma está, tu pozo nunca secará. Sin saber dónde ir, nunca creí en encontrar Un manantial sin fin. un manantial sin fin, el cual me lleva a ti. Fluye en mí, fluye en mí. Abre los cielos, riega agua viva, pues mis fuentes están en ti. Con fuerza cual río, tu amor
llueve en nosotros, Dios. Vamos y llueve en nosotros, llueve en nosotros, Dios. Vamos y llueve en nosotros, llueve en nosotros, Dios. Vamos y llueve en nosotros, llueve en nosotros, Dios. Abre los cielos, llega agua viva, pues mis fuentes están en ti. Con fuerza cual río, tu amor me rodea, pues mis fuentes están en ti. Abre los cielos, Vamos, silencio ustedes. agua viva, pues mis fuentes están en ti. Con fuerza. Con fuerza cual río, tu amor me rodea, pues mis fuentes están en ti. Pues mis fuentes están en ti. Pues mis fuentes están en ti. Muchas gracias, iglesia. Muy bien, muy bien. Hey. Bien, iglesia, ahí donde usted está, que aproveche y cerremos nuestros ojos. Recordemos de que tenemos un Dios que es capaz de hacer cualquier cosa. Que tenemos a un Dios al cual no tiene nada que le quede grande, porque Él es un Dios el cual puede lograr cualquier cosa. Gracias, Señor, porque para ti, Señor, cualquier cosa es posible, Señor. Buscamos nuestra fe en ti, Dios. Mundos rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Dale, Cristo. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará.
confiado andaré, en tus manos estaré, si eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. Vamos, iglesia. Vamos a cantarle con todas nuestras fuerzas. Vamos a cantarle con fe, iglesia. Vamos a colocar todas las cosas delante de Él, sabiendo que Él va a cumplir su promesa, sabiendo que Él es nuestro Dios, iglesia, sabiendo que Él está con nosotros, iglesia. Vamos, dígaselo con todo su corazón. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, Vamos, iglesia. sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que tú haces, Dios, por tus promesas, por todo lo que tienes para nosotros, Señor. Te damos muchísimas gracias, papá. Muchas gracias por todo lo que tú haces, Dios. Y colocamos, Señor, delante de ti este mensaje, Dios. Gracias, gracias por todo lo que tú tienes para nosotros, Dios. Iglesia, muchísimas gracias por acompañarnos y los dejamos con la predicación. Hasta luego. Bueno, hola iglesia, creo que todos hemos empezado diciendo lo mismo y es que es súper extraño el escenario y pues yo sé que a lo mejor pensarían como Carol de pronto está un poquito más familiarizada con el tema de las grabaciones. No, yo no lo hago desde que estaba en la universidad y es súper extraño, pero el tiempo me ha parecido demasiado lindo, la experiencia me ha parecido demasiado lindo poder compartir con cada persona un pedacito de la casa, un pedacito de lo que somos nosotros en nuestra casa, de nuestros super escenarios improvisados, que ustedes me imagino que están viendo una parte de eso. Por ejemplo, alcanzarán a ver
por acá mi super base para mi cuaderno de predicaciones, en la que está la invitación al matrimonio de mi querida hermana Maggie y Cristian, pero me servía hoy como una buena base para mi predicación, mi cuaderno de predicas, así que usémosla. Ven de fondo algunas cosas chiquitas, la verdad los libros los quitamos porque son la base del celular con el que estamos grabando, entonces todo súper improvisado pero demasiado lindo. Aquí atrás ven algunas cosas de nuestra casa simbólicas, por aquí ven el ramo de mi matrimonio, algunos recordatorios de los viajecitos que hemos hecho con mi esposo. Entonces nada, qué lindo poder compartir este espacio con ustedes, qué lindo poder, creo que a todos nos ha pasado algo así, y es poder compartir un pedacito de nuestros hogares. Y por supuesto no puede faltar que predicar así es demasiado extraño. Estoy acostumbrado a verlos, a tener mucha interacción con la expresión de ustedes, con lo que me dicen a través de su cara, de sus ojos, con los que se duermen, con los que se engloban, con los que se ríen. Y pues hoy me toca conformarme con mi querido esposo, que me está ayudando con la grabación y está por allí atrás merodeando, con mi querida María Antonia, que también anda por ahí. De hecho, hago un paréntesis, si ladra o pasa caminando y suena en sus paticas, pues no se asusten, es mi perrita María Antonia, para las que no lo conocen. Entonces nada, iglesia, qué rico este espacio, qué lindo poder compartir con ustedes, y a lo que vinimos, vamos. Entonces, hoy la verdad creo que es un día más difícil. Creo que todos hemos tenido días raros, ¿no? Llevamos una semana de cuarentena y ha sido, bueno, de simulacro obligatorio y ahorita un espacio en el que no debemos salir, también de manera obligatoria. Y empiezan a aparecer demasiadas cosas en el corazón, ansiedades, miedos, estrés, momentos de felicidad, momentos de sentirse en vacaciones y estar súper chévere en la casa. Días estresantes también los hemos tenido, pero lo que hoy papá ha hablado en mi corazón y traigo para ustedes, creo que tiene muchísimo que ver con esto. Espero no se estén engordando mucho, porque la ansiedad produce ganas de comer y estar en la casa hace que todo el día estén picando por ahí. Mi esposo todos los días tiene un paquetico diferente al lado de su escritorio, entonces espero que cuando nos veamos otra vez, no verlos un poco más cachetones o gorditos. Entonces, para arrancar, creo que ya conocen el título de la prédica porque Chris se encargó de informarlo y de colocarlo en su presentación. No eran tres, se llama nuestra predicación, y el enunciado lo dice: el famosísimo rey Nabucodonosor. Entonces voy a invitarlos a que iniciemos con una cita bíblica súper fuerte que está en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 19. ¿Listo? Hay una regla para esta predicación, y eso sí quiero que todos me sigan ahí en sus casas. La regla número 1 para esta predicación es que no se adelanten a leer lo que sigue después de lo que leemos, o no se vayan antes de lo que estamos leyendo. Se los digo porque a todos nos ha pasado. Cuando yo estoy en la iglesia y el pastor o quien esté predicando da una cita, a veces uno se pone a merodear y a chismosear lo que dice antes o lo que dice después. Entonces les voy a pedir a todos en sus casas que hoy dejen de ser tan chismosos y no revisen la cita ni antes ni después de lo que estamos leyendo, porque vamos a hacer un mini paseo por algunas citas bíblicas y la estructura está pensada en eso, en no adelantarnos y no atrasarnos. Entonces, el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 19, dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces,
fuertísima esta escena. Yo sé que muchos de ustedes ya la han escuchado o la han leído en sus devocionales. La verdad es que es una escena demasiado fuerte y la vamos a desglosar poquito a poquito. Pero lo primero es contarles que esta prédica está dividida en capítulos. Los que me han escuchado predicar o los que me conocen saben que es una estructura que manejo muchísimo. Me gusta dividir las predicaciones por capítulos. Y este primer capítulo pues tiene un nombre. Y el nombre de este primer capítulo es El Horno. Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Quiénes son estos? Muchos de ustedes se estarán preguntando. ¿Por qué? Porque son tres personajes que son cero famosos en la Biblia. No tienen protagonismo. La escena que estoy leyendo es muy famosa, pero los nombres de ellos dos no. De hecho, tuve que hacer un ejercicio para poder aprendérmelos en la predicación y no confundirlos, además porque parece un trabalenguas. Entonces, todo el tiempo estar nombrando a Sadrac, a Mesac y a Abednego tantas veces, obviamente me traba la lengua y si me pasa, no se vayan a reír. Esto es un video que obviamente si me equivoco no voy a repetir. Hago de cuenta que estoy parada delante de ustedes en la iglesia, como lo hago normalmente en el púlpito, y si me equivoco pues me río, si se me cae el cuaderno pues lo recojo, y si me da tos pues también me va a dar risa y no pasa nada. Entonces, tres personajes cero famosos. ¿Cómo se llama el primer capítulo? Se llama El Horno. Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Listo? Entonces, son tres personajes que, como les estaba diciendo, son cero famosos, pero que en este momento se encuentran en una escena en las que obviamente los coloca en una situación demasiado apremiante. Hay un horno de fuego, hay un personaje que dice el versículo 19 que es Nabucodonosor el rey, que está lleno de ira. De hecho, esta versión dice, y se demudó el aspecto de su rostro contra ellos. Eso quiere decir que se transformó su rostro, que estaba tan enojado que obviamente se le notaba y se reflejaba en su cara, y que lo que hizo fue dar la orden de que los echaran en un horno de fuego, y no bastándole con esto, los amarrara, los echara con sus vestiduras, o sea, sus mantos, todo lo que ellos usaban en ese momento. Y termina demasiado trágico este pedazo que leímos. Dice, versículo 23, y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Con este primer capítulo empezamos nuestra predicación y vamos a hacer un alto en esta escena. Los necesito súper enfocados y súper concentrados para que no nos perdamos en el hilo de la historia. Y estos tres personajes van a quedar ahí, a los pobres los echaron amarrados en un horno de fuego ardiendo. Bueno, dice que ardía tan fuerte que quienes los alzaron para meterlos allá se murieron. O sea, era demasiado fuerte la escena. ¿Listo? Capítulo 2 de nuestra predicación. Tiene un título que se llama, Cautiverio en la adolescencia. Entonces ustedes van a pensar que yo les voy a hablar sobre la adolescencia. No. Cautiverio en la adolescencia. Les voy a contar quiénes eran estos tres personajes, de dónde salieron, por qué para mí en esta predicación son tan importantes y tienen un protagonismo inigualable, pero pues quiero contarles a ustedes de dónde vienen, de dónde surgieron, quiénes son y quiénes eran sus conocidos, y ahí ustedes ya, muchos de ustedes van a decir, ya sé de quién está hablando Carito. Entonces los voy a invitar a que nos devolvamos en el libro de Daniel en la Biblia y vamos a ir al primer capítulo del libro de Daniel. Daniel capítulo 1. ¿Listo? Y vamos a leer rápidamente porque pues el tiempo corre y quiero contarles muchas cosas. Entonces Daniel capítulo 1, versículo 1. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Voy a dejar ahí. Ya ustedes dirán, muchos de ustedes dirán, ya sé quiénes son esos tres de los cuales estaban hablando. Muchos de ustedes todavía no han cogido el hilo de la historia.
Dice el versículo 5, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase durante 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Versículo 6, entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres: a Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mesac y a Azarías le puso Abed-nego. Ahora sí, para todos clarísimo quiénes son estos tales Sadrach, Mesac y Abed-nego. Pues no son nada más y nada menos que los 3 amigos de Daniel. Y cuando yo les nombro a ustedes a Daniel, es un personaje más familiar, más asequible, han escuchado hablar de él, y si no, tranquilos que aquí igual les voy a presentar quién es Daniel y quiénes son esos dos. Entonces, cautiverio en la adolescencia. Wesh, es súper fuerte la historia de estos 4 personajes. Resulta que estos personajes vivieron en un momento de cautiverio para su pueblo. Llegó este rey de Babilonia, Nabucodonosor, que además era un rey bastante excéntrico, era un rey bastante poderoso, y se apodera, dice la Biblia, que sitió Jerusalén. O sea, los capturó, se apropió de Jerusalén, los conquistó, como ustedes lo quieran llamar, aterrizado al lenguaje coloquial que hoy en día utilizamos. ¿Qué pasa? Que este hombre llega a sitiar Jerusalén y lo que dice es lo siguiente: quiero que lleven a mi palacio en Babilonia, quiero que lleven todos los utensilios del templo. Normalmente cuando las personas o los reyes llegaban a conquistar, hacían eso, saqueaban el templo, saqueaban las pertenencias de las personas del pueblo, algunos hasta saqueaban las mujeres. En este caso no dice nada de eso, y pues muchos de ustedes que llevan tanto una semana metidos en la casa con sus esposas deben estar diciendo: ¿por qué nos llega un rey Nabucodonosor y saquea a nuestras mujeres? Pero no, iglesia, eso no va a pasar ahorita. Lo que él hizo fue saquear las pertenencias obviamente más valiosas para Jerusalén, que eran las que estaban en el templo. Y lo que sucede es que este personaje secuestra a Sadrach, Mesac y Abed-nego junto con Daniel. Acuérdense que son 4. Son como Daniel y sus amiguitos. 3 amiguitos y Daniel. ¿Cómo se llamaban los de las ardillas? ¿Alvin y las ardillas? Es que yo siempre le cambio los nombres a todo y a los dichos también. Entonces, ¿se acuerdan de Alvin y sus ardillas? O aquí lo vamos a llamar Daniel y sus amiguitos. ¿Listo? Para que no nos perdamos con tanto nombre. Entonces, estos 4 muchachos, porque para allá vamos, en este momento de la historia estos 4 personajes eran adolescentes, o sea, eran unos polluelos, eran unos chinitos, jovencitos que no estaban preparados para nada en la vida todavía, que eran caribonitos, porque la Biblia dice que eran caribonitos, eran de muy buena familia porque eran del linaje, eran de la realeza, eran de las familias más pudientes del pueblo, pero eran unos culicagados, literalmente, que no tenían ninguna preparación de nada, más allá de lo que sus familias y sus papás les hubieran podido enseñar. Entonces, 4 adolescentes que fueron secuestrados, iglesia, y en esto quiero que coloquemos muchísimo énfasis en que fue un secuestro. Fue como cuando llega la guerrilla hoy en día a un pueblo, y esa historia sí les va a sonar más familiar. Llega la guerrilla a un pueblo, saquea todo y dice: ¿sabe qué? Me voy a llevar estos jovencitos de su familia porque los quiero meter en mis filas y que peleen por mí y que estén en mi guerrilla por siempre. Esto pasó con ellos 4, que llegó un rey y dijo: ¿sabe qué? Tráigame unos, además que fueron más de ellos, ¿no? Pero tráigame a estos chinitos, me los quiero llevar a Babilonia, me los quiero llevar a mi palacio. Y no solamente eso, sino que pónganle cuidado a lo que pasa de ahí en adelante. En el versículo 3 y 4 dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados, esto ya lo leímos, e idóneos para estar en el palacio del rey. Miren lo que dice la última parte de este versículo 4, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Este hombre no solamente los secuestró, sino que se los llevó a su palacio y les quería cambiar su esencia. O sea, que quería que estos 4 personajes del pueblo de Dios
se volvieran 4 babilonios, mini babilonios, babiloncitos, no, sí se dice babilonios, en gentilicio es babilonios, pero yo los podría llamar babiloncitos, no sé. Él quería que fueran como un retoñito de lo que era su pueblo. O sea, me los robo y los convierto en personas como las que son en mi pueblo. Les quería cambiar idioma, les quería cambiar la cultura y les estaba cambiando incluso la forma de comer, dice el versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida de él mismo, ¿no? Y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años. Es que cuando leí esto me dio como rabia. Esta expresión que dice el versículo 5. Y que los criase 3 años. Claro, si es que eran unos bebés. Eran unos chinitos que no tenían todavía una edad suficiente. Entonces él sabía que estaban en un momento en el que podía inculcarles cosas. Y habla de criarlos durante 3 años. Para que al fin de ellos se presenten delante del rey. Ojo, iglesia. Cada vez que nos han contado la historia de Daniel, nos han dicho que a ellos los prepararon únicamente para que fueran presentados delante del rey ya. Resulta que las intenciones detrás de la cabeza de este hombre Nabucodonosor no era solamente un capricho de que vayan y los preparan por 3 años y me los traen para que los presenten delante mío. No, este rey tenía una ambición y una proyección diferente. Él quería convertir a esos muchachos en personas chiquitas de su pueblo, en personas formadas bajo su cobertura, porque tenía planes con ellos en su pueblo. Y eso se me hizo demasiado fuerte. Yo nunca me había imaginado la historia de Daniel y sus 3 amigos de esta manera, secuestrados tan chiquitos, llevados a un cautiverio, iglesia, y voy a decirlo así, era un cautiverio que se podía convertir en un cautiverio de por vida. O sea, nunca estos 4 personajes iban a volver a su tierra, iban a volver a su casa ni a donde ellos pertenecían. ¡Qué fuerte! Y así es como arranca esta parte de nuestra historia. Ya sabemos quiénes son esos famosos Sadrach, Mesach y Abednego. Nada más y nada menos que los 3 amigos de Daniel que fueron secuestrados con él en un principio por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, fueron llevados a la tierra de él y fueron preparados. Obviamente el resto de la historia se los voy a contar muy rápido porque no me voy a enfocar en eso, pero para los que no la conocen, pues puedan contextualizar todo. Daniel, que era súper pilo, que era de verdad muy inteligente y era muy sabio, y ustedes van a notar el rol que toma en esta historia. Daniel dice, ok, yo acepto todo, pero lo único que no voy a hacer es que no me voy a comer la comida del rey. Entonces le dice a la persona que los tiene al cuidado, les dice, venga, por favor a mí no me dé la comida del rey, que era como comida chatarra contaminada. Dice, deme legumbres, deme vegetales, deme una ensaladita, deme agüita, que yo con eso voy a estar bien y me voy a cuidar. Obviamente al que los cuidaba le dio mucho miedo, pero confió en él por alguna extraña razón. Y él le dijo, tranquilo, déjeme demostrarle que en unos días, cuando usted venga a vernos, nosotros vamos a estar más guapos que los otros, vamos a estar más presentables que los otros. Y pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque si uno come hamburguesa todos los días y estos comen verduras todos los días y salmón, pues obviamente iban a estar preciosos y perfectos a los siguientes días. Efectivamente eso pasó, ¿no? Ellos lo que hicieron fue que obviamente después de unos días, ellos fueron presentados delante del rey. Bueno, el que los cuidaba se dio cuenta que efectivamente estaban más guapos que los demás, y cuando fueron presentados al rey a los 3 años, el rey halló gracia delante de ellos, de los 4. ¿Listo? Entonces, obviamente, esperen bajo. Dice el versículo 19, 19 del capítulo 1. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados... Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esto no se los dije hace un rato, pero ya lo habíamos leído. Acuérdense que a estos les cambiaron el nombre, ¿no? Antes se llamaban Misael, Ananías, Misael y Azarías, y después fue que les cambiaron el nombre. Entonces, estos 3 personajes y Daniel no se parecían en nada a los otros. Se veían espectaculares, se veían divinos. Dice, así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Entonces,
Aquí uno dice las cosas para Daniel y para sus amigos empezaron a tornarse mejores y uno cree que las cosas van mejorando porque simplemente uno cree de alguna manera que estos personajes pues ya están empezando a notarse dentro del pueblo. Pues yo les quiero mostrar que hasta ahora, aunque lo que han vivido es súper duro, así sí hayan hallado gracia delante del rey, que va, lo que estos 4 personajes vivieron al ser secuestrados de por vida, no es bueno, ni fue fácil para ellos. Pero la cosa pinta aún todavía mejor o peor para ellos. Y entonces llegamos al capítulo 3 de la predicación. Y el capítulo 3 de la predicación tiene otro título. Entonces no sé si recuerdan los títulos anteriores, pero voy a repasarlo por si hay. Capítulo 1 se llamaba El horno, Sadrach, Mesach y Abednego. Capítulo 2, Cautiverio en la adolescencia. Y esto es todo lo que les acabo de contar de estos 3 personajes y de cómo llegaron hasta allá. Capítulo número 3 se llama Nos quieren matar, primer intento. ¿Cómo se llama? Repítaselo al que tiene al lado, y si está solo, entonces repítaselo a usted mismo, tranquilo. En la cuarentena es muy normal que hablemos solos, hemos visto todos los memes y los videos que salen, así que nadie lo va a juzgar. Entonces repítale al que tiene al lado si tiene a su familia. ¿Cómo se llama el capítulo 3? Nos quieren matar, primer intento. Resulta que no bastaba con el hecho de que estos personajes ya hubieran empezado a vivir una situación tan dura como la que ya les conté, de secuestro permanente, de exilio, de cambio de vida totalmente, sino que se estaban enfrentando a un líder que era el rey Nabucodonosor, que era un personaje súper fuerte, o sea, no era un personaje sencillo. Casualmente, no sé por qué Nabucodonosor fue protagonista esta semana en la oración varias veces. 2 veces me alcanzó a dar miedo que de pronto fueran a hablar de un poquito de la predicación de hoy. Lo nombraron Emi y Nike en la oración esta semana, lo nombró Aleja también en lo que nos compartió en estos días, y yo, que no se pasen hasta el otro, que no se pasen hasta el otro, y no, gracias a Dios no aumentaron, pero sí quiero hablarles un poquito de este hombre, porque sí estaba un poco mal. Este hombre era un rey muy poderoso, era un hombre que estaba acostumbrado a que lo que quería lo conseguía, a tener mucho poder, a tener muchas conquistas de por medio. Era un hombre bastante excéntrico, le encantaban las construcciones, le encantaban los lujos, tan es así que a él se le atribuyen la famosa construcción de los jardines babilónicos. Yo sé que de pronto ustedes alguna vez los escucharon hablar, que es conocida como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines de Babilonia. Esos estuvieron o fueron construidos bajo la orden de este personaje. Aparte de todo lo que fue el imperio neobabilónico, bajo el poder de Nabucodonosor, alcanzó su máximo esplendor. O sea, este hombre donde llegaba, conquistaba, derrotaba, capturaba y se apropiaba de las tierras. Tan es así que se le atribuye la derrota del pueblo egipcio a este hombre. Entonces era demasiado poderoso. Tener tanto poder, pues al final al cabo como que genera un choque en la cabeza, ¿no? Esto es un análisis psicológico de Carl, con sus pocos conocimientos de psicología. Pero realmente este personaje tenía un raye, y ustedes lo pueden ver con el pasar de la historia. Y no le pasó solo a él, sino a todos los reyes que tuvieron tanto poder como él. En algún momento tendían a enloquecerse, a tener sueños raros, visiones, a que su angustia los colmara. O sea, los únicos que no les pasó eso, entre comillas, fue a los reyes que estaban con Dios totalmente. Y aún así por ahí hay uno que tuvo su descache, pero no voy a hablar de ellos porque siempre hablo de ellos. Entonces este personaje era tan poderoso y tan ambicioso que empezó a tener problemas con sus sueños en algún momento, ¿no? Empezó a tener sueños extraños, empezó a tener sueños que no le daban tranquilidad, muy feos. No les voy a contar en detalle qué era el sueño, porque eso es toda una historia detrás de esto. Y entonces lo que él hace y lo que él dice es, ok, llama a todos los sabios, a todos los adivinos que están bajo la cobertura de su reino, y les dice, necesito que ya me den una interpretación de mi sueño. Pero como estaba tan loco y no podía ser un hombre normal que les pidiera el favor, como todo buen jefe que puede decirle, venga, me hace un favor, me interpreta mi sueño, no. Él entró con amenazas. Él dijo, o aquí me descifran qué significa mi sueño, o yo los mato a ustedes y mato a su familia y los descuartizo y vuelvo nada a sus vidas, mejor dicho, ya, furioso.
pero al mismo tiempo dijo que al que lograra interpretar su sueño, pues le iba a dar muchas cosas buenas de parte de él. Los sabios le dijeron, listo, ok, vamos a interpretar tu sueño, pero como él era un hombre muy inteligente, no era bobo, lo que él hizo fue decirles, no, ahora ustedes van a venir a decirme mentiras a mí, me van a decir cualquier cosa y van a decir que eso significa mi sueño. Entonces, para que yo acepte la interpretación del sueño de ustedes me tienen que contar primero cuál fue mi sueño. O sea, primero me dicen qué fue lo que me soñó, adivinan qué me soñé y luego sí me cuentan para yo saber que es real. Obviamente los sabios se dieron cuenta que no lo iban a lograr y le dijeron, rey, lo sentimos mucho, esto es imposible que pase, no hay forma humana posible de que nosotros interpretemos esto, y este hombre se puso muy bravo. Se puso tan bravo que pasó lo siguiente. En el capítulo 2 del libro de Daniel, vamos rápido para poder llegar a la parte que necesitamos. Yo solo les estoy contando para evitar leerles toda esa historia. Si se pierden, después leen la historia porque no me pueden preguntar. Entonces después ustedes en su casa abren el libro de Daniel y profundizan los puntos que yo no estoy profundizando y que además no puedo ver con sus caras si están confundidos. ¿Puedo ver la de Samu? Amor, ¿estás confundido? Él dice que no, entonces voy a confiar en que todos están en la historia metidos como Samu está en este momento. ¿Listo? Entonces, versículo 12 del capítulo 2 dice: por eso el rey con ira, porque aparte este hombre todo el tiempo vivía con furia y con ira, dice, el rey con ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. O sea, por eso nuestro capítulo 3 se llama Nos quieren matar, primer intento. 3 pelagatos con Daniel, o sea, 4 pelagatos, que estaban empezando a defenderse en un nuevo mundo, porque aquí ya ha pasado un poco de tiempo, que están acoplándose a una nueva vida, que sí alcanzaron un estatus, pues porque gracias a Daniel y a la sabiduría que recibió de parte de Dios por no haberse contaminado en la comida del rey y todo lo demás, pues este hombre tenía un estatus y estaba considerado dentro de esas personas que podían ser sabios dentro del pueblo. Pues entonces el rey manda un edicto que los salpica a ellos de alguna manera sin querer, ¿no? No es que él haya dicho quiero matar a Daniel y a sus amigos, sino que manda un edicto que desafortunadamente recae sobre ellos automáticamente. Por eso dice, entonces, y se publicó el edicto que los de los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros. Voy a hacer un alto acá, literal un alto. Y voy a hacer un alto acá para decirles algo. A partir de este momento, de hecho no, desde hace rato, pero no sé si ustedes han notado que ya no aparece uno solo. O sea, ya no es como Medra, ya no es como Daniel, ya no es como, no, o sea, siempre están los 4. Cuando Daniel halló gracia delante del rey, fueron los 4, ¿no? Estaban sus 3 amigos y él. Ahora que él está delante de, que los mandan a matar, los nombran a los 4. Quiero que empiecen a notar cómo pasa esto en esta historia, porque uno siempre habla de Daniel y Daniel no se comió la comida del rey y Daniel halló gracia delante del rey y querían matar a Daniel. ¿Y por qué? ¿Y dónde dejan a sus otros 3 mosqueteros que hacen parte de la misma manera en la historia de Daniel? Listo, ya acabó mi queja contra la discriminación de estos 3 personajes. Y dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Iglesia, ya los iban a matar, o sea, ya era un edicto firmado. Ya este hombre había salido con el ejército del rey a buscarlos y a matarlos. Eso dice este versículo. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, no mentiras, estoy leyendo donde no es. Prudentemente Arioc, versículo 14, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Ya los estaban persiguiendo para matarlos. Yo sé que uno lee esto muy tranquilamente, pero yo quiero que ustedes se imaginen la situación de angustia de estos 4 más los demás sabios, ¿no? Creo que ustedes sí me entienden el tema de la angustia porque ahorita lo estamos viviendo. No hay nadie afuera buscándonos para matarnos pero sí todos estamos viviendo como país y como mundo una situación de angustia colectiva y sabemos de lo que se trata. Entonces uno pone las noticias y dicen que hoy, por ejemplo, ¿no? Hoy
cuando estoy grabando este video, que no es muy lejos del domingo, tranquilos, dicen, no, es que ya sabemos cuántos casos hay detectados en Bogotá y sabemos cuántos en cada localidad y en cada barrio. Ok, leamos. 30 en Chapinero, o sea, 30 en Chapinero, es que Chapinero es aquí, 2 en Barrios Unidos, que esto es Barrios Unidos. Yo decía, wow, o sea, mi vecino puede estar ya contagiado, no salgamos, no pisemos, no toquemos, porque es lo que todos estamos viviendo en este momento. Pues estos personajes vivieron una angustia real de muerte. Por lo menos nosotros tenemos una esperanza, obviamente, de que este tema que está pasando no mata a todo el mundo, pero esta gente sí los iba a ir a matar a ellos y ellos tenían miedo de eso. Daniel se pone la camiseta, otra vez sale él, y quiero que noten el perfil de liderazgo que tiene él. Se pone la camiseta y dice, ok, voy a hablar con el capitán que me quiere matar y le voy a decir que por favor le diga al rey, me deje hablar con el rey para yo ver si puedo interpretar su sueño. Va corriendo donde el rey y le dice, rey, por favor, deme unos días para yo poder interpretar su sueño, y vengo y se lo cuento, y el rey le dice que sí. Entonces, como obviamente le dan esa opción, quiero que vayamos al versículo 17 y adivinen quiénes aparecen otra vez. Ojo a esto. Después de que Daniel le dice al rey que le dé tiempo para interpretar su sueño, dice el versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había hecho a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Aquí otra vez todavía tienen el nombre anterior. A Ananías, Misael y Azarías. Estos 4 no podían vivir el uno sin el otro. O sea, Daniel no se iba solo a orar, Daniel corría y le decía a sus 3 amigos, oigan, acaba de pasar esto, le acabo de pedir al rey que me dé tiempo para interpretar su sueño, ayúdenme a orar y a pedir misericordia a Dios, dice el siguiente versículo, para que pidiesen misericordias a Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Adivinen qué pasó, pues Dios escuchó la oración de Daniel, le reveló el sueño, él le dijo el sueño al rey, el rey quedó tan absolutamente impactado, espérenme paso todo esto que es que la descripción del sueño es demasiado larga y no voy a profundizar en eso, pero el rey quedó tan impactado, dice el versículo 46, que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de la provincia de Babilonia. Ojo a lo que pasa aquí a continuación. Daniel es nombrado gobernador de la provincia de Babilonia, pero adivinen quién no iba a dejar por fuera del beneficio a sus amigos. Pues Daniel, porque es un hecho que Daniel no podía vivir sin sus amigos. Dice entonces, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, versículo 49. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Eso fue como un tráfico de influencias, más o menos, como cuando te escogen alcalde y tú nombras a las personas que trabajan contigo. Eso pasó con Daniel. Otra vez los 4 mosqueteros no se separaban desde el capítulo 1 de Daniel, todo lo que le pasa con sus amigos, y los arrastra y se los lleva, y todos están juntos, y todos oran juntos, y todos están así. ¿Por qué Carito me está contando esta historia de estos personajes? Voy a empezar a nombrar más a Sadrach, Mesac y Abednego, porque siento que estoy dándole más protagonismo a Daniel, como todos lo hacemos, y no le voy a dar más protagonismo a Daniel, porque viene nuestro siguiente capítulo, que es el capítulo 4 de la predicación. ¿Cómo se llama este capítulo o esta escena? Fácil. Se llama ¿Dónde está Daniel? ¿Por qué se llama ¿Dónde está Daniel? En este capítulo de nuestra predicación vamos a volver al primer capítulo, que fue la primera fase que leímos de la historia, en la que vimos que aparecía por primera vez en mi narración estos 3 personajes, y que yo les dije, iglesia, los habían oído nombrar, ¿quiénes son? ¿Saben de dónde salieron?
Miren la escena que vivieron, la escena del horno, ¿se acuerdan? Del horno de fuego y que a estos personajes los botaron ahí. Pues ok, vamos a volver al libro de Daniel, capítulo 3. Listo, iglesia, volvamos a la escena, el horno de fuego. ¿Se acuerdan? Estos personajes, de hecho lo voy a volver a leer porque me parece tan impactante que no lo voy a pasar por alto. Dice: y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego. De 4 hay 3. Los mandaron a amarrar. Ya ustedes yo creo que los sienten más familiares. Ya no son como la primera vez que les leí este pasaje, que ustedes dirían, bueno, cogieron 3 tipos y los amarraron y los echaron al horno de fuego. Como ya les conté la historia de estos polluelos adolescentes que fueron secuestrados, que fueron llevados a un cautiverio, que los educaron, que los intentaron matar, y miren a lo que se tienen que enfrentar ahora. Entonces esos varones fueron atados en sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Iglesia, ¿por qué los querían echar al horno de fuego? ¿Qué habían hecho ellos para que hubieran dado esa indicación? Y la segunda pregunta es, ¿dónde estaba Daniel? Porque es que nunca se separaban y justo cuando los van a echar al horno de fuego no aparece Daniel, que es el que siempre sacaba valor y era el que siempre se ponía la camiseta y hablaba y revelaba y recibía revelación de parte de Dios. No aparece en este capítulo de la Biblia. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué sucedió con estos personajes para que los quisieran meter? Si tiene algo de bebida al lado, tómeselo. Yo tengo una mía acá, porque yo sé que les estoy contando un montón de historia, pero necesitaba contextualizarlos un poquito para llegar a esta escena que es la escena de mi vida, la escena de nuestra iglesia ahorita, de nuestro planeta, pero la escena más linda con la que me he podido encontrar en la Biblia. Resulta que aquí el querido rey, que yo les digo que estaba un poquito mucho desequilibrado, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, porque él no podía ser extravagante, era como esos traquetines que andan por ahí con su esmeralda, la cadena enorme y el diente de oro, como la canción. Entonces el rey hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Este hombre, para no leerles todo, levantó una estatua de oro enorme en toda la mitad de la plaza. Y como era tan excéntrico, ¿no? Ya les he dicho eso muchas veces, llamó a todas las personas de influencia de Babilonia, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores, etc., a que viniesen a reunirse. Él hizo como un evento de inauguración de su estatua para presentarles la estatua y les dijo que tenían que postrarse y adorarla cuando escucharan el sonido de la música. Como era tan exótico el hombre, él no podía simplemente decirles póstrense y adórenlo, sino que tenía que decirles van a sonar un montón de instrumentos: bocina, flauta, tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña, que no sé qué es eso, y todo instrumento de música. Cuando los oigan sonar, ustedes se van a postrar. Pues entonces todo el mundo hizo eso, porque ¿quién le decía que no al rey Nabucodonosor? Obviamente nadie le decía que no. Pero entonces unos caldeos por ahí que andaban deambulando se dieron cuenta que habían unos personajes que no estaban haciendo caso y no se estaban postrando ante esta querida imagen. Entonces se fueron corriendo a donde el rey y le dijeron: querido rey, tú que eres todopoderoso, que diste un edicto, que diste la orden en la cual todas las personas tienen que postrarse delante de tu estatua cuando suenen no sé qué y no sé cuántos instrumentos. Hay unos hombres que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego, con nombres propios. El delator fue y dio los nombres de estos 3 personajes,
estos varones, oh rey, versículo 12, estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Este hombre tan calmado que era, obviamente de una mandó a llamar a sus queridos señores Sadrach, Mesach y Abed-Negó y les cuestionó, les dijo, oigan, ¿es verdad que ustedes no quieren honrar a mi Dios y que no quieren honrar a mi estatua? Entonces les dicen, ¿están dispuestos a hacerlo? Quiero verlos, quiero ver que si ahorita suena la bocina y el no sé qué y el no sé qué y el arpa, ustedes se van a postrar delante de mí, adorando a mi estatua. Sadrach, Mesach y Abed-Negó, versículo 16, respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, estos hombres eran de palabra fuerte. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Obviamente ya el rey había amenazado a todo el mundo. Si no adoran a mi estatua, los lanzo al horno de fuego. Y yo no sé si es que en esa época era muy famoso el horno, ¿no? Porque todos lo conocían. Y no sé por qué eran tan salvajes tampoco, o sea, decapítelo, pero porque lo iba a meter a un horno de fuego ardiendo. Pero bueno, no voy a discutir en eso. El caso es que ellos lo desafiaron y le dijeron, mi Dios, que es diferente al suyo, me va a proteger en medio de ese horno de fuego. Y quiero que oigan esto. Y si no, o sea, si mi Dios no me libera y me muero en el horno, oh rey, quiero que sepas que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y yo decía, ¿en serio? O sea, ellos tenían plena fe, porque se nota en la forma como lo dicen, que Dios los iba a liberar. Pero aún así en su cabeza estaban diciendo, ¿y si no? Yo soy un hijo de Dios, no voy a adorar otras estatuas, ni otros dioses. Obviamente esto es lo que todos como cristianos sabemos, ¿no, iglesia? Nosotros como cristianos siempre decimos eso, siempre decimos nosotros somos adoradores de nuestro Dios y sea cual sea la situación o la circunstancia que vivamos, jamás vamos a poner en tela de juicio a nuestro Dios. Creo que estamos viviendo el momento en el que podemos empezar a poner a prueba nuestra fe, en el que podemos empezar a decir como estos 3 valientes mosqueteros que además nos dieron una cachetada a todos los que solamente hablábamos de Daniel y solamente creíamos que Daniel era el que siempre sacaba la cara. Estos 3 solitos se pararon en la raya. Ahora, quiero hacer un alto sobre algo que la Biblia no cuenta. La Biblia no explica por qué Daniel no está en esta escena, porque es que después vuelve a aparecer. No explica eso, pero los estudiosos de esta historia y de esta parte de la Biblia piensan que Daniel en ese momento, al ser un gobernador, pues se encontraba cumpliendo funciones de gobernador y seguramente había sido enviado a otras tierras a cumplir con cierta obligación que a ellos les tocaba cumplir. Entonces, esto no lo dice en ninguna parte de la Biblia, pero es como la deducción que se ha hecho. Y a los pobres preciso les tocó estar solitos en un momento en el que al rey se le ocurre hacer una estatua y declarar que no se postre, pues lo van a echar al horno de fuego. ¿Están listos, iglesia? Porque después de esto viene lo interesante, lo que yo llamo lo más bello de este capítulo y de esta historia. En el versículo 17, iglesia, la respuesta que ellos le dan al rey nos deja ver que ellos nunca tuvieron duda de que Dios los iba a salvar. O sea, ellos estaban seguros de que Dios los iba a liberar. Pero había algo que no habían tenido en cuenta, y adivinen quién los va a dejar en Alpine Pause en este momento de la historia, y los va a llevar hasta el capítulo 6, capítulo 6 del libro de Daniel. Por favor, no se olviden en que quedamos en este momento con la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que le acaban de decir al rey, pues listo, nosotros no vamos a adorar a su Dios, láncenos al horno. Daniel no se salvó de esto, ¿saben? Daniel no le tocó fácil. El hecho de que él no haya estado en la escena del horno no lo puso en libertad. Muchos años después, cuando él ya era un hombre más madurito y más formadito
y menos culicagado y con más experiencia, a Daniel le toca vivir solo una escena muy famosa también, en la que se tiene que enfrentar a otro rey, que era el rey Darío, también loco, pero quería a Daniel. Loquito también porque todos estaban un poquito deschavetados, pero le tocó vivir una escena solo. ¿Por qué les digo esto y les voy a contar esta historia? Porque mis 4 personajes de la historia, los 3 amigos de Daniel y Daniel, se enfrentaron a la misma escena, solo que en circunstancias diferentes, y tuvieron la misma respuesta de Dios. Y quiero que la oigan. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Estamos en el capítulo 6. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Ojo, Daniel seguía en un alto rango, en un puesto alto, porque Daniel tenía poder y siempre había hallado gracia delante de los ojos de los reyes, porque además interpretaba los mensajes de parte de Dios. Pero resulta, ya les voy a buscar, que el ser tan famoso y tan querido por el rey le causó envidia, generar envidia frente a los otros gobernadores. Entonces estos otros gobernadores un día se fueron a buscar al rey a dañarle la cabeza y le dijeron, ya les digo que le dijeron. Le dijeron, Rey Darío, versículo 6, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u otro hombre fuera de ti, sea echado al foso de los leones. Momento. Cualquiera que durante 30 días adorara a otro dios diferente al dios del rey Darío, debía ser echado a un foso con leones. Es que eran demasiado exóticos, o sea, horno de fuego, foso con leones, demasiado terrorífica las escenas, por decirlo así. Entonces el rey lo dudó, pero terminó accediendo. Resulta que tan pronto Daniel conoce este edicto, lo que él hace es salir corriendo, meterse a la habitación de su casita, salir al balcón, abrir las ventanas y adorar 3 veces al día, como era costumbre que lo hiciera, pero resulta que en el balcón todo el mundo lo veía. Como él siempre lo hacía y sus enemigos lo sabían, por eso era que habían convencido al rey de que lo hiciera. Entonces este hombre sale corriendo, abre el balcón, se postra y adora. Y obviamente lo ven, se van tras de él, le dicen al rey, el rey con todas las dudas del mundo hace que lo lleven, hace que lo capturen y hace que lo boten al foso de los leones. Quiero que vean este. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que él te libre. Ya los puso en igualdad de condiciones, iglesia. O sea, ya demostré que los 4 siguieron viviendo lo mismo en diferentes momentos de la historia. Ahora, antes de cerrar esto con mi escena favorita, quiero decirles algo. Estos 4 personajes jamás, pero jamás la vieron fácil. Por más que fueran gobernadores, pues Daniel, y por más que ellos tuvieran cargos importantes en Babilonia, desde chiquiticos la pasaron muy fuerte. O sea, recuerden, los secuestraron, se los llevaron a otra tierra, los educaron bajo otras costumbres, los criaron para algo, luego los persiguen para matarlos, luego a 3 de estos los echan en un horno de fuego, a este lo echaron en un foso de leones. ¿Quieren que les diga algo, iglesia? Esto no fue así nomás. Resulta que a estos 4 personajes les tocó vivir una época muy dura, en la que se vivieron muchos cambios en las naciones que ellos tenían alrededor de eso. Ellos se enfrentaron, ellos nomás, Daniel específicamente, se enfrentó a 4 reyes diferentes, cada uno igual de o peor que el otro, de exótico, de excéntrico, de locos. Al principio se enfrentó a Nabucodonosor, luego se enfrentó a Belsasar en el capítulo 5, ahorita en el foso de los leones fue con el rey Darío, y por último se enfrentó al rey Ciro. ¿Saben cuánto tiempo estuvieron en cautiverio? 70 años de la historia que cubrió la vida de Daniel y sus amigos, más o menos. O sea, toda su vida prácticamente.
Prácticamente toda la vida de Daniel, de Sadrach, de Mesach y de Abednego fue una vida bajo una condición de cautiverio, de amenaza constante, de peligro de muerte, de amenazas de parte de los gobernantes y de un Dios que tenía un propósito. Volvamos a nuestra escena y esta es la escena en la que ya puedo hablar con mayor propiedad. Porque esta escena suena en una canción que hemos cantado mucho estos días en la iglesia. Que la alabanza sabe que amo con todo mi corazón. Que mi esposo sabe que amo con todo mi corazón porque la pongo 1000 veces y la canto con todo el corazón. Y es esa canción de Hay uno más, por ahí ya ustedes saben cómo se llama. Pues escuchen la narración de esta historia. Entonces, estamos otra vez en Daniel capítulo 3, en la escena del horno, ¿listo? Para que no nos vayamos a perder. Y estos 3 varones, no voy a leerlo, para hacerles más tétrica la escena, les voy a contar esto. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a estos 3 personajes. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Lo primero que les quiero decir, iglesia, y me quiero decir a mí misma en este momento, es que no pasó nada que impidiera que a estos hombres los lanzaran dentro del horno de fuego. ¿Entendemos eso? A veces cuando le pedimos algo a Dios es como pidiéndole que nos libre de vivir el horno de fuego en nuestra vida. Pero estos hombres no fueron salvados de caer dentro del horno de fuego. O sea, los lanzaron y allá cayeron, no sé qué altura era, pero cayeron amarrados en medio de un calor terrible y por más que fueran valientes, ¿saben? Y por más que fueran hombres que le hayan contestado al rey y le hayan dicho que tenían un Dios que los protegía, eran hombres que tenían que sentir miedo porque es que es de humano sentir miedo. Ahora, ellos tenían la convicción de que Dios los iba a salvar, pero adivinen qué, Dios no solo quería salvarlos, Dios quería sorprenderlos con algo. A ellos y a todos los demás. Y acá se centra nuestro mensaje del día de hoy. Dios no solo busca salvarnos, ¿saben? Dios busca enseñarnos algo que es más significativo para nosotros que el mismo hecho de decir, mi Dios me salvó de una mala situación. Mi Dios me liberó de haber caído en el horno de fuego. Mi Dios me salvó de haber caído en el foso de los leones. ¿Se dan cuenta que a Daniel le pasó lo mismo? A Daniel no lo salvaron de caer en el foso de los leones. A Daniel, si siguiéramos leyendo el capítulo 6, lo echaron al foso y el rey alcanzó a cerrar el foso. O sea, lo dejó allá metido hasta el día siguiente. Porque el propósito de Dios, iglesia, no es solamente decir que te salvó o que no salvó. ¿Quieren oír cuál es el propósito de Dios? Versículo 24. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó después de haberlos lanzado y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Él se estaba cuestionando porque en la cuenta que él tenía en la cabeza eran 3 los que habían lanzado, Sadrach, Mesach y Abednego. Versículo 25, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. ¡Guash! O sea, iglesia, ¿se dan cuenta del propósito de Dios? ¿Se acuerdan cuando yo les decía hace unos minuticos que el propósito de Dios no era salvarlos? Había un propósito de Dios en sorprenderlos. Y el propósito de Dios, más allá de impedir que cayeran en la prueba, el propósito de Dios era decirles, ahí caigo con ustedes y ahí voy a estar. Por eso cuando canto esa canción, hay uno más entre las llamas, y que cada vez que la canto pensaba, ¿saben? De ahí salió esta predicación. Yo decía, ¿será que la gente sí conoce la historia de Daniel y de sus amigos? Además de aquí no sale Daniel, no es Daniel el que cae en el horno. Yo decía, ¿será que la iglesia sí conoce la historia de estos 3 personajes?
y cuando cantan entienden por qué lo están cantando, y no importa si no conocían la historia de estos tres personajes, Sadrach, Mesach y Abednego, porque es que esta es la historia de nuestra vida, ¿saben? La historia en la que hay un Dios que nos dice, va a tocar caer en el horno un ratico y va a hacer un poquito de calor, pero yo necesito que tú estés seguro que cuando estés en el horno de fuego habrá uno más entre las llamas. O sea, no vas a estar solo ahí, sino que vamos a ser 4. Y yo necesito que tú lo vivas y necesito que los que te rodean también lo vivan. Voy a llevarlos al libro de Daniel, a la historia de Daniel con el foso de los leones. Y quiero que vean que aquí también se cumple lo que acabamos de hablar. Y que aquí también se cumple el hecho de que hay un propósito detrás de esto. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre el foso, el cual tenía sello del rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. Versículo 18. Luego el rey se fue al palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música sonaron esa noche. Al día siguiente, versículo 19, el rey se levantó muy de mañana y fue corriendo, estoy parafraseando, al foso de los leones. Y acercándose al foso de los leones, abrió la puerta y con voz triste gritó, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Saben qué, iglesia? Daniel vivió lo mismo que vivieron sus 3 amigos mosqueteros en el horno, en el que había un cuarto hombre. Daniel vivió la misma escena porque Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. Otra persona que estuvo con él adentro del foso. Cuando lanzaron a los que habían lanzado a Daniel al foso, los leones no tardaron un minuto en comérselos y en despedazarlos. Pero ¿saben qué, iglesia? Yo sé que lo que estamos viviendo es duro, y no solamente en temas de salud, en temas de economía, de incertidumbre, de angustia. Y es más, no olvidemos nuestros problemas normales, los otros que tenemos en la vida. No solamente este es nuestro problema, hay personas que tienen otros problemas que ya estaban desde antes de esto que está pasando. Iglesia, hay uno más entre las llamas. No implica que no estemos en el horno, no implica que no vayamos a caer en la dificultad, no implica que no sentamos miedo porque ellos lo sintieron, no implica que vayamos a ser salvos de caer ahí. La garantía más grande y lo que Dios quiere que entendamos hoy es que vamos a caer, pero no caemos solos. Que cuando estemos dentro del horno de fuego habrá uno más entre las llamas. Y es por eso que esta canción me llega tanto desde el principio, porque cuando la canto se lo digo con todo el corazón a Dios. Le digo, Dios, siempre has estado tú y vas a estar. Y la canción habla de eso. Dice que sabemos que siempre está con nosotros, decimos que no sabemos lo que va a pasar, pero decimos que hubo, que hay y que habrá uno más entre las llamas con nosotros. Y yo hoy les quiero invitar, iglesia, a que con la historia de estos 3 mosqueteros que estuvieron en ese horno, recordemos esto, Dios cae al horno con nosotros y Dios nos hace sentir su mensaje más importante, y es que ahí va a estar. Y yo quiero que tú se lo cantes hoy. Que se lo cantes y que ahí donde estés no te dé pena, y se lo cantes con todo el corazón y le digas a nuestro Dios, Dios, yo sé que hay uno más. Yo sé que hay uno más en esta situación, yo sé que hay uno más en mi angustia económica, yo sé que hay uno más con mi familia, yo sé que hay uno más en mi país, yo sé que hay uno más. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordarlo
más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no quede en dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas.
Qué bueno es reunirnos cada 8 días, aun por estos medios, para alabar y adorar a nuestro Dios, para recibir esa palabra de consuelo, esa palabra de fortaleza, esa palabra que como hijos de Dios necesitamos para esta semana. Señor, muchas gracias porque sabemos que tú eres un Dios bueno. Gracias porque siempre recibimos una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza para todas las situaciones que estamos enfrentando. Y no quiero terminar este servicio sin antes felicitar a Michael Andrés Salgado Salazar. Esta semana estuvo de cumpleaños. Michael, que Dios te bendiga, que Dios te permita disfrutar muchos años de vida, te permita alcanzar tus sueños, tus metas, y que siempre la bendición tuya esté en tu hogar, junto a tu esposa Esmeralda Barrera. Que la bendición de Dios esté en ambos, les esté dirigiendo, les esté guiando y les esté permitiendo alcanzar todos sus sueños, todas sus metas que como pareja tienen. Y antes de terminar, quiero leer un versículo de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y esta semana, recuerda, seguimos orando, seguimos clamando a nuestro Dios en la mañana, 10 de la mañana, en la noche a las 8. Porque aquí dice el Señor, oren por todo. Y que no nos preocupemos por nada, descansemos en Dios. Tengamos la plena seguridad de que Dios tiene control de absolutamente todo lo que está pasando. Hermanos, un abrazo virtual, un abrazo por este medio, que Dios me los bendiga, que esta sea una semana de bendición. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedir a Dios su bendición en esta semana. Padre, muchas gracias por lo que tú has hecho en el día de hoy. Hoy, Señor, estamos pidiendo tu bendición. Bendice esta semana, Señor. Bendícenos ahí en nuestros hogares, Señor. Padre, que seas tú guardándonos de que cualquier plaga toque nuestras moradas, nuestras casas. Bendice nuestras familias donde están, Señor. Aquí en Colombia, en Venezuela, en España, en Suecia, Señor, donde estén, bendícelas, Dios. Que la bendición tuya esté con cada uno de ellos, Dios. Que seas tú, Señor, sustentándonos, da la provisión, Señor, a quien la tiene. Señor, que no seamos indolentes a las necesidades, Señor, de las familias que no tienen alimento. Que como hijos tuyos, nosotros en la medida que podamos suplir, Señor, estemos allí para suplir sus necesidades. Que en nosotros haya el amor y la compasión que hubo en tu Hijo, Dios. Padre, bendice esta semana. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté con cada uno de nosotros.